Hey guys, soy Akihisa y estoy desarrollando Eating Dreams, un juego en RPG Maker. En el video pasado vimos cómo facilitar la creación de los conceptos e ideas más generales para nuestro juego. En plan, que mi jueguito trate de esto, que transmita tal atmósfera, que mi protagonista tenga tal motivación principal. Respondimos lo que viene siendo las preguntas más importantes en lo que se refiere al concepto general, y por lo tanto ya tenemos una idea con la cual empezar a trabajar. Pero es justo acá donde arranca el asunto, ya que una vez que está definida la idea, puede pasar que no sepamos bien por dónde empezar. Tengo el concepto, el lugar, el protagonista, está todo en mi cabeza. Ahora, ¿por dónde arranco? La idea es crear un procedimiento que nos facilite el desarrollo y que nos ayude a explotar de la mejor manera posible nuestro tiempo para que podamos ver progreso y así no quedarnos estancados en el camino, porque la realidad es que un videojuego conlleva varios apartados y no es como que siempre vas a estar trabajando en una sola cosa en específico. La idea es organizarse bien, porque si no puedes estar pasando de una tarea a la otra y al final termina siendo medio ambiguo el progreso, no es muy medible. La idea es buscar la mejor forma de organizar todas estas tareas, más que nada para que no sea un lío. Y aparte, después de finalizar ese tema, voy a hablar de algo que considero muy importante a la hora de encarar tu primer proyecto. Entonces, dicho todo lo anterior, ¿por dónde debería empezar? Ya planificamos los conceptos generales, ya sabemos de qué trata nuestro juego, ya estamos encarando un proyecto, y lo primero que tenemos que hacer con este proyecto es medirlo, porque si no lo medís, no lo controlás. ¿Y a qué me refiero con medirlo? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto contenido va a tener? ¿Qué tan complejo va a ser? Planificar esto es muy importante porque estamos en la fase de conceptos. Tenemos un montón de ideas abstractas que toman forma en nuestra cabeza, pero esta es la parte en la que le damos forma de principio a final. Ya no son simples ideas y acontecimientos que pueden o no ocurrir y pasan a ser eventos específicos que están ordenados cronológicamente. Y podemos hacerlo de una forma tan simple o específica como veamos que necesitamos en este momento. Lo ideal sería que, si bien no sea súper específico y riguroso, tengamos una idea. O sea, por ejemplo, tu juego trata sobre un detective que tiene que averiguar quién asesinó a tal personaje. Ok, ¿dónde empieza el juego? Por ejemplo, el protagonista llega a la casa de la víctima y le dan el contexto de lo que sucedió. El protagonista empieza a investigar la casa más o menos buscando pistas. Si lo querés hacer más específico, podés definir qué pistas encontró. Encuentra la pista 1, encuentra la pista 2 y ocurre un acontecimiento, recibe una llamada. El asesino llama al detective para decirle que no lo va a poder encontrar y se empieza a crear una rivalidad más personal. No sé, digamos que el asesino le dice al protagonista que tiene que ir a cierto lugar para descubrir cierta cosa y el protagonista va. Y ya tenemos otro escenario, ya tenemos otro lugar. Ya una vez haciendo esto, más o menos nos podemos dar una idea de cuántos recursos vamos a necesitar. No nos podemos hacer una idea a ciencia cierta, lógicamente, pero vamos a saber más o menos cuánto nos va a demandar este juego. Porque no va a ser lo mismo si queremos hacer un juego de 4 horas con 7 finales y que cada uno de esos finales dependa de cuántas flores violetas recogió la protagonista a lo largo del camino. Así te vas por un juego más tranqui, no sé, de media hora, 1 hora, con capaz 2 finales, ahí tranca. Es mucha la diferencia, entonces más o menos va a ser midiendo cuánto te va a costar hacerlo. Una vez hecho esto, queda la siguiente pregunta: ¿qué carajo voy a necesitar? O sea, sí, yo sé que necesito personajes, necesito ilustraciones, necesito bastantes cosas, pero es una pregunta válida porque está bueno definir exactamente qué carajo necesitamos cuando hacemos un juego. Los recursos que vamos a necesitar los podemos dividir en 3 apartados: narrativa, dibujo y composición, que se puede simplificar a escribir, dibujar y hacer musiquita. Primero que nada, la historia. Tiene que haber algo que contar porque sin eso literalmente no tenemos nada. Cuando tenga la historia definida, ya sé cuántos escenarios, personajes, objetos, puzzles, diálogos, etcétera, etcétera, etcétera necesito. Segundo, los recursos gráficos, los sprites, el medio por el cual interactuamos y contamos la historia. Y por último, la música. No me voy a meter en romanticismos. Cualquier cosa sin música es una cagada. Ahora, realmente el apartado por el que cada uno empiece depende de uno. Si es cierto que sin una historia bien definida no sabemos en su totalidad cuántos recursos vamos a necesitar, pero no por eso tenemos que empezar sí o sí por ahí. Como dije antes, podemos hacer un pequeño bosquejo de la historia y a medida que vamos creando objetos, la música y las demás cuestiones, podemos ir definiéndola más, porque así como una historia bien definida nos ayuda a crear los recursos para contarla, los propios recursos nos inspiran y nos ayudan a mejorar esa historia. Así que al ser apartados que funcionan de forma conjunta, se van puliendo el uno al otro. Por ejemplo, Toby Fox para desarrollar
Undertale, lo primero que hizo fue la música. O sea, el chabón no te cuenta la historia acompañada de la música te cuenta la historia. Por ejemplo, los que nos gusta dibujar, y confirmen si les pasa, creamos personajes y después le damos una historia, normalmente. Y el mismo dibujo ya te cuenta una historia, o te hace imaginarte una historia. La idea sería que empieces con lo que más te gusta. Si sos artista, dibujá. Si sos músico, componé. Si sos escritor, escribí. Y de ahí andás sacando los demás apartados. Ponele que sos guionista, boludo, y lo que más te gusta es escribir la historia, y aparte te gusta la literatura, entonces arrancás por ahí y definís todo a la perfección. Y solo con palabras plasmás perfectamente cada escena como querés que se vea, y esas mismas escenas te ayudan a sacar la música o te ayudan a sacar los dibujos. O sea, realmente se puede empezar por cualquier lado, hasta por el mapeado, que eso es algo bastante más específico. Yo, por ejemplo, ya estoy diseñando partes de los mapas del juego, porque como dije, soy muy gráfico. Me sirve mucho tener los conceptos ilustrados para poder jugar con ellos. Lo bueno es que como estamos en etapas conceptuales todavía, realmente todavía no definimos nada del juego como tal, todavía podemos pelotudear, podemos hacer un montón de cambios, un montón de cosas. O sea, no es necesario tampoco mandarse de una y resacado. Está bueno explorar todas las ideas posibles y bueno, eso igual es el curso natural de todo proyecto. Bueno, con este procedimiento más o menos claro, voy a explicar más o menos cómo pienso encarar el proyecto y cómo creo que debería encararse un proyecto así. Pero antes, si te está gustando el video y me querés bancar en este diario de desarrollo, te podrías suscribir. Y si de pleno querés estar al tanto de todas las actualizaciones, me puedes seguir en Twitter. Me ayudaría demasiado. Volviendo al tema, hacer un juego no es fácil. Lo ideal sería no complicársela tanto haciendo un juego increíble con 40 personajes, 8 finales, 25 variables por evento y 30 millones de pelotudeces que no vienen al caso. Porque como dije antes, es muy fácil que se nos escape de las manos un proyecto así de grande y por consecuencia no hagamos una mierda. Lo ideal a la hora de arrancar cualquier cosa es empezar con proyectos que uno pueda terminar. Yo con 18 Dreams estaba flasheando en hacerlo por capítulos, como para poder hacer un juego corto como primer proyecto y después ampliarlo, pero llegué a la conclusión de que no es muy realista. Como mi primer proyecto, mi meta más allá de hacer un juego con horas y horas de contenido y pija, es poder terminarlo. Es muy importante, poder terminarlo. Boludo, tomé mucho mate, me estoy recagando. Un abrazo.